En un ciclo normal de 34 días, ¿la ovulación en qué día ocurre? Entonces no se olviden, cuando ustedes tienen un ciclo, vamos a ponerle de X días. Recuerden que esta fase, que es la fase lútea, siempre dura 14 días. Así que la ovulación siempre ocurre en 14 o X menos 14. Esta fase de acá no sabemos cuánto dura, pero sí sabemos cuánto ocurre de la ovulación hasta la regla. Y el pico máximo de la progesterona, es X menos 7. Entonces en este caso, si X es 34 días, para la ovulación menos 14, entonces ocurre en el día 20. Entonces ocurre 2 semanas antes del flujo menstrual, exactamente en el día 20. ¿Qué órgano genital se origina de dos estructuras embrionarias distintas? Ya les había dicho, esa es la vagina. Viene de Müller y del seno urogenital. Son derivados del Müller con excepción. Entonces, del Müller que venía, les acabo de mostrar las trompas de falopio, viene la vagina distal, no profesor, la vagina proximal. Entonces, claramente por descarte es esto, de lo que hemos visto. Y tú dirás, y doctor, ¿y el resto? No te importa, es por descarte. Lo que yo les enseñé es lo más importante. Trompas uterinas, útero cervix y vagina proximal. Lo que les ponen acá ya son distractores. En el hombre, los residuos del Müller son el utrículo prostático y la hidátide de Morgagni o apéndice testicular, que son lo mismo. ¿Ya? Eso es en el hombre, sus residuos. Pero no nos interesa, esos son datos embriológicos. La clave es la B. La hemorragia uterina disfuncional se asocia generalmente a qué endometrio. Entonces recuerda, el endometrio tenía su menstruación, su proliferación, su secreción. ¿Quién hacía la proliferación? Estrógeno. ¿Quién hacía secreción? Progesterona. Entonces, si tengo una dismenorrea disfuncional o un HOA disfuncional, ¿qué es lo que no hay? En la disfuncional, ¿se acuerdan cuál era? El coín, profesor. Y del coín, ¿qué es lo que falta? La O de ovulación, lo más frecuente. ¿Qué falta ahí? Si no hay ovulación, no hay progesterona, entonces no hay secretora, la única frase que va a encontrarse es proliferativa. ¿Y qué pasa cuando prolifera mucho? Se llama hiperplásico. Entonces el endometrio que encontramos en una hemorragia uterina disfuncional es hiperplásico. Entonces para eso vamos a repasar nuevamente cuáles son las fases del endometrio en nuestro set de pantalla gigante. Vamos. Bien. En este esquema rápidamente vamos a ver las 3 fases por las que atraviesa un endometrio, ¿ya? Durante el ciclo. El ciclo va a empezar con la esfacelación del endometrio previo, o sea, la menstruación. Esto que están viendo, la caída de endometrio, se llama menstruación y puede durar de 3 a 7 días. Pasado la menstruación viene una fase de crecimiento, esta que están viendo acá. Esta fase de crecimiento de hiperplasia se conoce como fase estrogénica o fase proliferativa. ¿Por qué? Porque es debido al estrógeno. Pero llega acá un punto en el que ya no crece más. Eso es debido a la progesterona. La progesterona le pone un tope de crecimiento y viene la fase progestacional o lútea y también se llama secretora porque empiezan a ingurgitarse las glándulas y a producir más glucógeno. Así que tenemos más o menos 14 días de fase progestacional secretora. Y luego simplemente caen las dos hormonas, estrógeno y progesterona, y eso libera prostaglandinas que generan el siguiente sangrado. Esta es la regla, la menstruación, ¿producto de qué? Del aumento de prostaglandinas debido a la caída de hormonas. Así que estas son las 3 fases de un endometrio. Volvemos al banco. Ya está. Seguimos. A ver, una pregunta crítica, ¿no? Que casi no la ha hecho bien nadie, ¿no? Porque, bueno, una tercera parte puede haber sido estadística, ¿no? Paciente de 16 años que presenta dolor a la mitad de su ciclo. Ginecorragia. Ragia es un sufijo de sangrado abundante y te pone moderado como para decir que no es un sangrado escaso. Tiene dolor hipogástrico. ¿Qué diagnóstico es más probable? Bueno, recuerde, la ovulación puede tener un dolor de medio ciclo, que es un dolor cólico, pero en fosa ilíaca. No es en hipogastrio, es en fosa ilíaca. Puede tener un sangrado, que es escaso, que se llama spotting, que no es moderado. Se llama spotting, no se llama ginecorragia. Entonces, ovulación no es.
El cuerpo lúteo, cuando se vuelve quiste y luego hemorrágico, no puede ocurrir antes del día 21. No puede. Entonces, no puede ser la mitad del ciclo, pues. Entonces, no va cuerpo lúteo. Aumento de progesterona no explica dolor, para nada. Al contrario, con la progesterona duele menos. Las vísceras y todo, así que no va. Y dismenorrea podría ser por el dolor, pero tiene que ser asociado a la regla, no a la mitad del ciclo. Entonces tampoco va. ¿Qué me queda, profesor? Es una chica con una metrorragia. Tiene un sangrado fuera de fecha, metrorragia, a medio ciclo y con dolor. Algo hay ahí. Bien, ¿cuáles son las arterias que irrigan el tercio superior de la vagina? Recuerda, la pudenda irriga la parte inferior y es la pudenda externa, por si acaso, no la interna. La arteria vaginal irriga el tercio medio. La arteria ilíaca no tiene nada que ver, está muy atrás. La arteria tubaria es para las trompas y la arteria uterina tiene una rama que es la cérvico-vaginal que irriga el tercio superior de la vagina. Entonces la clave correcta es la arteria uterina a través de su rama cérvico-vaginal, que lo vamos a ver en nuestro set de pantalla gigante a continuación. Vamos. Ok, llegamos a este gráfico, es muy bueno para ver la irrigación de los genitales internos. Entonces recuerda, arriba los ovarios reciben su irrigación directa de la arteria ovárica, que ven por acá. Esta arteria ovárica que están viendo por acá, viene desde la aorta y entra a la pelvis por el infundíbulo pélvico, ¿correcto? También conocido como ligamento suspensorio del ovario. Luego, este ovario da una ramita, esta arteria ovárica da una ramita para la parte más distal de la trompa, ¿ya? Por otro lado, rama de la ilíaca interna o hipogástrica, tenemos esta arteria. ¿Qué arteria es esta, profe? La uterina. La arteria uterina viene y a la altura del cérvix se divide en una rama cérvico-vaginal que irriga el cérvix y la parte superior de la vagina, y en una rama acá uterina arqueada, que ven por acá, que sube alrededor del epimetrio, y luego continúa como la tubárica proximal. ¿Entendieron? De esa forma, la uterina se une a la ovárica a través de las ramas tubáricas. No olviden, por favor, esto. Esta cosita que ven acá es el uréter. Ahí está, el uréter. El uréter pasa debajo de la arteria uterina. La mnemotecnia es: el río con los orines baja o viaja por debajo del puente. El puente es la arteria uterina, el río con los orines, uréter, viaja por abajo. ¿Ya? Acuérdate. Y finalmente, esta arteria que están viendo acá es la vaginal. La arteria vaginal se encarga de irrigar el tercio medio de la vagina y la pudenda el tercio distal. Bien, con eso hemos terminado nuestro esquema de irrigación. Volvemos al banco. Ya está. Muy bien. Vamos con sangrado posmenopáusico. ¿Cuál es la causa más común del sangrado en la posmeno? Las posmenopáusicas básicamente sangran por atrofia. Lo primero, porque todas tienen caída de estradiol. Todas. La segunda causa son pólipos. Pólipos que quedan, que terminan infartándose y sangran. La tercera causa es problemas de hiperplasia endometrial. Y la última causa, problemas de cáncer, ya sea de endometrio o cáncer de cérvix. Sin embargo, a todo esto, si es que está recibiendo terapia de reemplazo hormonal, esa siempre va a ser la primera causa a descartar. Entonces, como no tengo terapia de reemplazo hormonal y tampoco me dice la pregunta, lo que me quedará marcar será atrofia, la D. Pero la atrofia es un sangrado escaso, no olvides. Porque el pólipo es un sangrado abundante. Bien, mujer de 52 con síndrome climatérico y cuadro de hemorragia uterina normal. ¿Cuál es la conducta inicial? Entonces recuerden, si tiene 52 años pero todavía está en climaterio, o sea, no es una posmenopáusica, debo manejarla primero con ecografía. Debo hacer una ecografía primero, porque es en conducta inicial. Pero si fuera una posmenopáusica, entonces cuando tienes un sangrado en una posmenopáusica, puedes obviar la ecografía y de frente irte a una histeroscopía biópsica. Igual siempre se hace ecografía, pero podría ser un distractor en una pregunta donde ya francamente es una mujer posmenopáusica. Pero como todavía está en climaterio, vamos tranquilo con ecografía. Muy bien.
Mujer de 65 que consulta por presentar dispareunia ocasional, o sea, dolor al tener relaciones sexuales, dispareunia, secreción vaginal amarillenta y sangrado poscoital. Entonces, probablemente tiene algo en la vagina que no le deja tener relaciones y a esta edad es la atrofia. Entonces, la vaginitis atrófica es la que manda. Bacteria no, porque no es un caso frecuente. Tricomona tendría que haber colpitis en fresa, mal olor. Inflamatorio es distractor, así que la clave es la D. ¿Por qué, profe? Por caída de estrógenos. Paciente de 16 que presenta sangrado genital correspondiente a una menarquia y dolor pélvico. ¿Cuál es el diagnóstico más adecuado? Entonces, si a los 16 años recién vino su regla con su dolor, entonces eso se llama menarquia tardía. ¿Ya? Porque dice que es su primera regla. Profe, ¿no será endometriosis? No, tiene que haber ahí dismenorrea secundaria, polimenorrea e infertilidad. EPI no hay ningún criterio de Hager. Anovulación no tendrías criterios porque para hablar de anovulación tiene que haber irregularidad en los ciclos. Esta es su primera regla. Y poliquistosis ovárica peor, no hay criterios. Entonces es una simple menarquia tardía. ¿Ya? Cuando pasa los 16 años tenemos una menarquia tardía, no lo olviden. Muy bien, una mujer de 58 que presentó su última regla hace 10 años y acude a consulta por sangrado genital. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces, si está sangrando de una menopausia de 10 años, entonces siempre hay que descartar cáncer. Entonces, lo más probable sería una atrofia, porque hemos quedado que es la causa más frecuente. ¿Tengo atrofia? No. Lo segundo sería un pólipo. ¿Tengo pólipo? No. Entonces, lo tercero sería una hiperplasia endometrial, que sí la tengo. La clave es la B. Y la última causa sería un cáncer, que sí tengo los dos. Ni siquiera sabría cuál elegir, pero felizmente no es la clave. Ahora, si te hubieran puesto cuál es el diagnóstico más importante a descartar, yo hubiera marcado cualquiera de los dos cánceres. ¿Ya? Bueno. Pero no es la pregunta, pues, ¿no? Paciente soltera de 65 que acude por sangrado vaginal tras 10 años de menopausia. ¿Cuál es tu conducta? Ya te dije. Cuando estamos francamente en una posmenopáusica, tienes que irte de frente a tomar la biopsia. No se hace Papa Nicolau, no se hace terapia de reemplazo, ni gestágenos, ni se le saca el útero. Se va de frente a biopsia. Que puede ser histeroscopía biópsica, que es lo mejor, o puede ser legrado uterino biópsico, que es la segunda opción. ¿Ya? Bien, una chica de 17 que tiene sangrado menstrual abundante, niega relaciones y al examen indica caracteres sexuales secundarios normales y genitales externos de características normales. ¿Cuál es el indicador que usarías? Entonces, mira, si una chica a los 17 tiene sangrado menstrual abundante sin relaciones, entonces su regla, bueno, está ocurriendo. Tiene caracteres sexuales normales, o sea, no es un problema hormonal probablemente. Sus genitales están bien. Entonces, probablemente este sangrado abundante sea producto del coeín, de un problema funcional. Y de ellos, ovulatorio, porque como tiene recién 17, quizás está en la menarquia temprana. Entonces, yo simplemente le haría una ecografía de pelvis. No hay por qué usar histeroscopía ni Papa Nicolau, una simple ecografía para descartar todo lo orgánico, todo el PAL. ¿Ya? Bien, una paciente de 37 que tiene menstruación abundante de 100 mililitros, recuerda que cuando pase de 80 mililitros es una hipermenorrea. La polimenorrea es cuando ocurre antes de 21 días, la menorragia es cuando pasa de 7 días y la metrorragia es cuando no tiene ciclicidad. La oligomenorrea es cuando pasa de 35 días el ciclo. 35 días el ciclo. Y la metrorragia es cuando, bueno, no tiene periodicidad. Entonces, en este caso, hipermenorrea, 80 mililitros. Y menos de 5 mililitros sería hipomenorrea. Hipomenorrea. Paciente de 26, menstruaciones abundantes que se presentan de 45 a 60 días, o sea, más de 35 días. ¿Qué es eso? Eso es una oligomenorrea. La clave la B, fácil. Paciente de 14 que acude con su madre por sangrado vaginal anormal a la mitad del ciclo, su menarquia fue reciente, tiene ciclos irregulares, ¿qué es lo que puede ser?
Entonces, si tiene ciclos irregulares y es una perimenárquica, yo les dije que debe ser un problema de anovulación por inmadurez, ¿ya? No es un cuerpo extraño, esto ocurre en las niñas. Hematocolpos, eso ocurre en el himen imperforado y esta chica tiene sangrado. Sarcoma botrioides en el recién nacido y son tumores de vagina. Y el quiste de ovario no tiene nada que ver porque se palparía una masa en el anexo. Entonces, anovulación.